Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio de nosotros. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo, de crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos, y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo, su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Centro Familiar Bethesda de las Asambleas de Dios, la iglesia de tu familia. Accesa ahora a nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bethesda Volcán. Allí podrás encontrar toda la información que necesitas acerca de nosotros. Somos Centro Familiar Bethesda de las Asambleas de Dios, la iglesia de tu familia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Que el Señor les bendiga en esta mañana a todos. ¿Cuántos están gozosos? El Señor es muy, muy bueno. Amén. Bien, sin más preámbulo, quiero iniciar. Estamos llevando una nueva serie desde hace el viernes antepasado. Comenzamos una serie llamada Cualidad Cristiana por Excelencia y queremos ver la cualidad cristiana por excelencia, que es la mansedumbre. Y recapitulando, hablamos de que la mansedumbre está relacionada con dos áreas primordiales de la experiencia cristiana. Número uno, nuestra relación vertical con Dios, y número dos, nuestra relación horizontal con nuestro prójimo o con los hombres. Esto es imposible sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. A veces decimos los frutos del Espíritu Santo, pero la Biblia no lo habla en plural. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Entonces a veces pensamos y a veces decimos, yo antes decía erróneamente, bueno, yo tengo el fruto del amor, pero de la paciencia no lo tengo. Yo tengo el fruto de la templanza, pero la mansedumbre no.
Y todo esto es un complemento del fruto del Espíritu Santo de Dios. Mi vida es completamente diferente a lo que yo era antes, por eso lo cantábamos. Que tu Espíritu Santo me llene. Mi vida nunca más será igual. Cuando el Espíritu de Dios llega a nuestro corazón, llega a nuestra vida, cuando nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, mi vida cambia. Mi vida nunca más será igual. Como decía un cantante, soy el mismo, pero mucho mejor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las que vienen y todas las que viviré. El futuro será nuevo y bueno y agradable y perfecto. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, nos trae el carácter y la mente de Jesucristo. Y lo leímos en 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 15 y 16. Ahí vemos que en la palabra nos dice que cuando el Espíritu Santo mora en mí, nos trae el carácter y la mente de Jesucristo. El Espíritu Santo no está solamente en la iglesia, y el Espíritu Santo no solamente, a veces decimos, ven Espíritu Santo, cuando llegamos a la iglesia todo cambia. No, aquí solamente es un lugar donde nos congregamos. El Espíritu Santo, este cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo de pequeño cuando yo inicié a muy temprana edad en el ministerio de la música. Bueno, desde pequeño estuve en el altar, pero ya como a los 7, 8, ya yo tenía como, por decir así, la cordura que uno le dice, ya uno sabía lo bueno y lo malo, a cierta escala. Y recuerdo cuando yo llegué a primer año, que a veces a mí me hacían mucho, bueno, lo que dicen ahora, el bullying. A mí me molestaban mucho en el colegio, en primer año. Yo era el más pequeño, el más flaquito, el más pecoso, el más dientón. Y entonces yo me peinaba, ¿verdad? Como le dicen, el libro abierto. Y a mí me gustaba tener ese cabello pero aplastadito. Entonces daba risa porque parecía falfa, porque siempre tengo un remolino, no sé si usted nota, siempre se me levanta un pelito. Y la gente a mí me molestaba mucho por eso. Y yo recuerdo que yo me enojaba y yo quería pegarle a mis compañeros, pero no podía porque era el pequeño. Y cuando yo llegaba a la iglesia, venía a la hora del culto, yo antes de entrar a la iglesia en mi mente decía, Señor, perdóname, porque erróneamente tenía yo pensado que si entraba a la iglesia con ese enojo, con esa ira, Dios me iba a castigar. Y a veces en nuestra vida pasa eso, pero yo no me debo cuidar para entrar a la iglesia, estar consagrado a Dios. Yo no debo estar consagrado a Dios para entrar a la iglesia. Eso es errado. Yo debo estar consagrado siempre. Siempre mi vida debe ser consagrada a Dios. Obviamente que eso lleva como repercusión una buena administración del ministerio que el Señor te ha dado, ya sea en la predicación, en la música o etcétera. Mi vida debe estar consagrada a Dios. Y por eso dice aquí, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no juzga a nadie, no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya nosotros podemos ver las cosas buenas y las cosas malas. Usted cuando estaba en el mundo quizás a veces ni decía una mentirita blanca y eso no lo veía mal. Pero ahora usted dice, ni la mentira blanca digo. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el pensamiento de Cristo, tenemos el carácter de Cristo. Y todo esto va ligado con la mansedumbre. Dijimos que la mansedumbre viene o en el griego es praus, y que significa un espíritu suave, un espíritu gentil y sumiso a la voluntad de Dios. Eso es la mansedumbre. Es un espíritu suave, un espíritu gentil y sumiso a la voluntad de Dios. Sumisión a la soberanía de Dios, a la palabra de Dios y a la dirección de Dios. Me pregunto cuántas personas habrán renegado del Señor con el caos que pasó hace 2 semanas
en Bambito? ¿Cuántos han aceptado la soberanía del Señor en cuanto a eso? El Señor lo permitió. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizás uno puede tener una idea. Bueno, seguro el Señor permitió por esto, por lo otro. Pero no lo sabemos. Panamá tiene mucha misericordia. El Señor tiene mucha misericordia de Panamá. Aquí en Panamá se están dando cosas tan feas. Y cada día la gente se vuelca más al mundo, a las pasiones. Y la gente no abre sus ojos. Yo pensé, o creo que todos pensamos, terminando la pandemia, cuando ya se abran las iglesias, vamos a tener que hacer 25 cultos a la semana porque no se va a caber. Y si usted ve, casi los mismos de siempre. Bueno, pensamos, ahora que pasó esto en Bambito, la gente va a abrir sus ojos y dirá, definitiva, todo sigue como igual. ¿Cuántos aceptamos la sumisión de la soberanía de Dios? ¿Cuántos estamos en sumisión, a la soberanía de Dios? ¿Cuántos aceptamos de la palabra de Dios? Ayer veía un video que tiene como 6 años, de un muchacho que es que le gusta el mismo sexo y el otro sexo, y él se proclama cristiano. Y entonces un estudioso, un apologético, estudiaba el video, el youtuber, este muchacho, y él decía que la Biblia no es un libro, sino es un compendio de libros. Y es cierto, es un compendio de libros. Pero él dice que no se puede catalogar la Biblia como homofóbica porque está escrita por diferentes autores. Entonces él decía y hacía la comparación: yo no puedo ir a una biblioteca y agarrar un libro y leerlo, y ese libro no me va a parecer. Yo digo, esta biblioteca no me sirve, no me gusta, porque va a haber otros libros que sí, quizás sí me guste. Eso lo dice ese muchacho. Y entonces tratan de ajustar la palabra de Dios a lo que él quiere. A veces, esto es un ejemplo de la vida real y duro. Y que usted dice, quizá usted dice, pastor, ¿eso qué es? Pero a veces pasa con nuestra vida. A veces queremos moldear la palabra de Dios a nuestras emociones. Queremos moldear la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y eso no es mansedumbre. Mansedumbre es aceptar desde la primera letra hasta la última letra la palabra de Dios. Es aceptar la palabra de Dios, aunque no nos guste, aunque nos duela. Es para nuestro bien. Y hablamos de cómo recibir la mansedumbre. Dijimos que primero considerémonos muertos al pecado. La única manera para considerarnos muertos al pecado es aceptar a Cristo en nuestro corazón y decir: Cristo, yo confieso mis pecados, yo creo que tú eres mi Salvador. Y allí viene un procedimiento en mi vida donde ya voy a ir a las aguas, donde voy a ser bautizado, donde voy a decir: realmente estoy muriendo a ese hombre viejo, estoy muriendo al pecado. Otro camino al recibir la mansedumbre es nos dejemos en las manos del Dios omnipotente. Eso es también para recibir la mansedumbre. Y quedamos en el punto de ¿qué implica la mansedumbre? Número 1, conocer a Jesús, a Cristo Jesús. Esto implica una relación personal con el Señor. ¿Qué implica la mansedumbre? Es conocer a Cristo Jesús. Lucas 6:46, búsquelo conmigo. Lucas 6:46. Yo tengo aquí muchos versículos y quizás unos van a estar en pantalla. Bueno, creo que todos van a estar en pantalla. Si usted lo quiere buscar en su Biblia para corroborar, vamos a hacer como esgrimas. Vamos a ir rápido porque tengo varios versículos y usted lo puede anotar. Recuerde que esto es un estudio. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es como que Pedro allá en el trabajo, él de capataz, todo el mundo le dice capataz, y Pedro le dice
a los que están allí: oye, por favor, tráeme un saco de papa. Y ellos, por aquí se le va. Entonces Pedro dice: ¿por qué me llaman capataz si no hacen lo que yo digo? Entonces el Señor le estaba diciendo a esta gente: me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Eso es lo que implica la mansedumbre: hacer lo que dice Cristo, hacer lo que dice el Señor Jesús. Mire lo que dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entrar a una iglesia no me hace cristiano. Decir que soy cristiano no me hace cristiano. Tener una buena Biblia no me hace un cristiano. Yo recuerdo hace mucho, cuando era un poco más joven, había un chico que definitivamente estaba en el fuego, en el primer amor. Impresionante. Y recuerdo que él ahorró todo lo que podía. Creo que en 3 meses ahorró como 120 y algo de dólares, o 130, ni recuerdo cuánto fue que costó. Fueron más de 180 dólares, ya recordé, por allí, para comprarse una Biblia Thompson. Y se la compró. Y cuando la tenía en mano, llegó a la iglesia y dijo: ahora sí voy a poder predicar bien. Ahora sí voy a poder llevar la palabra. Ahora sí soy un cristiano de verdad, decía. Claro, había que orientarle. Pero el tener una buena Biblia no te hace un buen cristiano. El tener una Biblia no te hace ser una mejor persona. El que hace la voluntad del Padre, ese es el que recibe el reino de los cielos. Es el que hace la voluntad de Dios. Es el que es manso como Cristo. Cristo, con todo su poder, con toda su gloria, Él siempre fue sumiso al Padre. Siempre. Y ese es el mayor ejemplo de la mansedumbre. Conocer a Cristo. Mire lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, número 2, sujeción a la palabra de Dios, no a las filosofías de los hombres. Esto es lo que implica la mansedumbre. Mire lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto se lo escribe Pablo a Timoteo, a ese hombre que estaba creciendo en el ministerio. Y este es un gran consejo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da a este joven Timoteo. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. A veces queremos ser aprobado por los hombres. A veces queremos ser la mejor cara de la moneda para los hombres. Y eso es por el gusto. La palabra me dice que debo presentarme aprobado. Y dice con diligencia. ¿Qué es una diligencia? Tengo una diligencia. Deja todo lo que hace y va a la diligencia. El apóstol Pablo dice a Timoteo, y el Señor nos dice hoy en esta mañana: procura con diligencia, deja lo que estás haciendo, deja tu ocupación ahora, lo que estás haciendo ahorita, déjalo y procura con diligencia presentarte aprobado a Dios. Allí es donde debo correr, ser aprobado por el Señor, tener ese sello de aprobado, genuino. Made in heaven, no en China. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando usted camina para presentarse aprobado a Dios, usted no tiene nada de qué avergonzarse. Aún el evangelio, aún no se avergüenza del evangelio. Veía otro video. Es que yo consumo bastante YouTube.
me gusta, aprendo muchas cosas. Hay un pastor en Estados Unidos que él era musulmán. Él era musulmán y eran de los musulmanes malos. Él, no recuerdo ahorita en lo que él estaba, pero ellos tienen como algunos grados, y él era de esos que daba hasta su vida para recibir el cielo. Porque ellos dicen que la sangre te hace ser aprobado a Dios. Y él cuenta de su historia que él agarraba una espada y se cortaba la cabeza. Y cuando él sentía que la sangre corría por su cara, él le oraba a Alá. Y entre más sufrimiento él hacía, él más se sentía aprobado. O mejor persona iba a ser y iba a recibir el reino de los cielos. Eso es lo que creen los musulmanes. Por eso que usted ve a veces los videos que son jocosos en internet, que viene una persona vestida con una túnica y tira un maletín y todo el mundo sale corriendo. Porque ellos dan hasta su vida para ser aprobados por Alá. Y dice que luego él conoció a un amigo que había estado en el ejército, y dice que él lo conoció diferente. Y él dijo: tú tienes algo diferente, yo quiero lo que tú tienes, esa paz, una cosa increíble. Y entonces él habló de Cristo. Y este hombre pues fue, ¿cómo le digo? Aceptó a Cristo en su corazón, dejó pues de ser musulmán, y ahora es cristiano, ahora es pastor. Un hombre tremendo en la palabra del Señor. Y dice que la consecuencia de ahora ser cristiano es que si él dice que es cristiano allá en su país, en Irak, lo matan, lo ejecutan. Y él dice: yo no me avergüenzo del evangelio. A ese nivel dice. Y cuando voy allá a mi gente que está allí cerca, le digo: yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de Cristo. Porque lo que busqué por tantos años en esa religión, ahora lo encontré realmente en Cristo Jesús. Él, por decir así, estará o está dispuesto a dar su vida por decir simplemente que es cristiano. Y aquí el apóstol Pablo dice que como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿No le ha pasado que usted de repente va por allá por Romero, por otro lugar, y uy, ahí está el hermano? Que ni me vea, que no me diga Dios te bendiga. Ay, ahí está el pastor, ahí está el líder. Que ni me salude con un Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Bueno. No. Dice la palabra que debo presentarme con diligencia, aprobado a Dios. Y dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto es importante. Hay gente que usa la Biblia para su conveniencia, y lo hablábamos al principio. ¿Cómo usted usa la palabra de Dios? ¿Cómo usamos la palabra de Dios? A veces usamos la palabra de Dios para atacar a los demás, porque decimos: no, que la palabra es un arma de doble filo, así que venga todo el mundo. Y nos olvidamos que la palabra de Dios es para cortar esas cosas que están mal en mi corazón, para que cambie esas cosas feas que hay dentro de mí. Porque yo no puedo hacer nada en usted. Yo puedo hablar aquí o el pastor Monchito cuando estaba, o cualquier pastor que venga puede hablar, y puede hablar maravillas. Pero si yo no me dejo moldear por el Espíritu Santo de Dios, y no dejo que esa palabra que el pastor bota, que el líder está dando, que no va a hacer efecto. Si yo no dejo que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Yo hago mi trabajo de hablar, o cualquier persona, usted hace su trabajo de hablar. A veces llevamos el evangelio a los demás y queremos metérselo.
no te tiene que recibir a Cristo. No, pues que te vas para el infierno. Y que son realidades. Pero es el Espíritu de Dios que hace la obra. Es Él, no soy yo. Sino el que hace la voluntad de Dios. Y luego dice acá, el que usa bien la palabra de verdad. Uy, aquí podríamos hablar tantas cosas. Se me vienen tantas cosas a la mente, pero me voy a desviar. Cristo sanó a 10 leprosos y solo uno vino. Y Cristo no fue allá, oye, entonces yo te sané y ahora ¿por qué no me sigues? Cristo sanaba y decía, tu fe te ha salvado. Algunos regresaban y otros no. Bueno. Segunda de Timoteo, ahora el capítulo 3, el versículo 16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Si usted lo busca en el diccionario, redarguir es convencerse uno mismo de algo bueno o malo. Es uno mismo el que se convence, no es la otra persona. Yo cuando busqué eso, cuando busqué la definición de redarguir, yo quedé, wow. Es que nosotros mismos, nosotros vamos a llegar a un punto en nuestra vida cuando tenemos una relación con Dios, cuando somos mansos, llegamos al punto de convencernos nosotros mismos de que estamos mal. No es el prójimo el que te convence, es tú mismo el que dice, definitivamente estoy mal, tengo que cambiar esto, estoy haciendo esto mal. Tiene razón, es verdad lo que dice el pastor, es verdad lo que me dice el líder, es verdad lo que escuché en la radio, es verdad lo que escuché en la televisión. Redarguir, dice, toda la escritura es inspirado por Dios, útil para enseñar y para redarguir. ¿Es la palabra de Dios la que nos convence a nosotros mismos? ¿No le ha pasado que cuando lee la palabra usted dice, esto me dio en el clavo? Útil para redarguir, útil para corregir. Ya todos creo que tenemos una experiencia de lo que es corregir. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos corregían. Lo hacían bien o mal, pero no lo hacían. Y a veces la corrección duele. A veces la corrección implica un castigo encerrado en un cuarto. A veces la corrección a veces peleaba con mi hermana y mi mamá, se va uno al cuarto y el otro se va al otro cuarto y no pelean. Y yo estaba esperando que abrieran la puerta para seguir molestando a mi hermana. A veces la corrección es una palabra que te va a humillar en el buen sentido. Oye, estás mal, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, y te sientes humillado, te sientes mal. A veces la corrección implica un cuerazo. Ay, yo recibí bastante. La corrección normalmente duele. Ahora, con eso no es que le voy a decir que el Señor lo va a encerrar en un cuarto, que Dios va a venir del cielo y lo va a castigar con un cuerazo, no. Pero van a venir circunstancias a nuestra vida que va a ser, por decir así, esa corrección para que nosotros podamos ser mejores y podamos alcanzar podemos pasar esa prueba, podemos alcanzar un nuevo nivel, como yo digo, a otro nivel. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para algunas obras. Para cuando nada más estoy en la iglesia, para cuando nada más ahí estoy, cuando vienen las visitas a la casa, o para cuando nada más estoy en casa. Para toda buena obra. Eso incluye el médico. Cuando voy al médico, cuando voy a la farmacia
cuando voy al supermercado, cuando voy a pagar el agua, cuando voy a pagar la luz, cuando voy a pagar las deudas, cuando voy a visitar a la familia, cuando estoy en casa, cuando me voy a acostar, cuando me levanto, cuando estoy en el baño, cuando estoy en la cocina, en la sala, en todo. En toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Sujeción a la palabra de Dios. Eso es algo lo que implica la mansedumbre. Número 3, sujeción a los canales de autoridad delegados por el Señor. Tenemos que sujetarnos a algunos canales de autoridad que el Señor ha delegado en esta tierra. Normalmente nos tenemos que sujetar a las leyes de Panamá. Usted no puede hacer más de 4 cosas, porque si no la policía va a venir y se lo va a llevar. Por ejemplo, en el mundo. Pero usted y yo vamos a sujetarnos a las leyes humanas siempre y cuando estén bajo la voluntad de Dios. No quiere decir que ahora aquí los políticos, toda ley que va en contra de Dios, y bueno, en la iglesia también. No. Todo tiene un límite. Hasta ahí llegaría. En el hogar, hay que sujetarnos en el hogar. Esposas tienen que sujetarse a sus esposos. Los hijos tienen que sujetarse a sus padres. Y así. El hombre tiene que sujetarse a Dios como cabeza del hogar. Tiene que estar siempre sujeto a Dios para que pueda haber una buena funcionalidad en la casa, en el hogar, para que la esposa realmente pueda hacer un buen trabajo, para que sus hijos puedan hacer un buen trabajo. Es el hombre de la cabeza. El hombre de la cabeza es el que siempre debe estar bien conectado con Dios, siempre sumiso a Dios, y todo saldrá bien. Es el hombre. No, que yo mando, por favor, tráeme aquí 5 platos de arroz que tengo hambre. Ya, 2 minutos, por favor. Eso no es. También en la iglesia el Señor ha dejado canales de autoridad. Está el pastor, está el evangelista, están el maestro, están los líderes, están los sugieres en medio del culto. Hay canales de sujeción, hay autoridades, delegadas por el Señor, y nosotros debemos hacer o dar, aceptar esas autoridades. No. Como dice alguna gente, yo con la palabra, ya yo me leí 25 veces la palabra de Dios y toda me la sé. Ya yo no uso la Biblia. Yo hablo directamente con Dios. Hay gente que dice eso. Ya yo no necesito de la Biblia. Ya Dios me dice las cosas directo, así como Moisés. Directa me lo dice. Hay que tener cuidado. Mansedumbre. Número 4, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En Primera de Juan, capítulo 4, el versículo del 1 al 2 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, esto teológicamente, este versículo tiene mucho material. Porque dice aquí el que confiesa que Jesucristo ha venido de carne. Y ahí hay que abrir un compás inmenso para poder explicar esto. Porque el apóstol Juan escribe de que todo el que confiesa que Jesucristo ha venido de carne es de Dios. Antes había un gran problema. Habían problemas en ese entonces. Pero no todo el que habla de Jesús trae dirección del Espíritu Santo.
Hay muchos pastores, y sin ánimos de hablar o criticar o juzgar, un ministerio grande en Miami, criticado por muchas personas. Hace unos meses atrás, ella que era esposa del pastor, ella dice que es profeta y dice que una autoridad espiritual le dijo a ella que tenía que divorciarse. Y ya se divorciaron. Y son miles de personas que siguen ese ministerio. Eso no viene de Dios. Y no es de Dios. Nunca atribuyamos al Espíritu Santo cuando proceda de nuestros deseos egoístas y ambiciones carnales. Hay que tener cuidado. A veces creemos que a veces pensamos, no, este es el Espíritu Santo de Dios, pero son nuestras emociones. Cuidado con las emociones, porque dice la palabra del Señor que más engañoso es el corazón, es engañoso más que todas las cosas. Santo Dios. Nunca atribuyamos al Espíritu Santo cuando proceda de nuestros deseos egoístas y ambiciones carnales. Es bueno buscar dirección. Si usted no está, no tiene la luz para algo, en lo que sea, en cualquier esfera, en cualquier cosa que usted vaya a tomar una decisión en su vida, puede consultarla con su pastor, puede consultarla con su líder. Y quizás, y estoy seguro, no quizás, estoy seguro que Dios dará una buena luz. Pero dice el pastor Ramón, oye, a mí me da risa porque la gente viene y siempre me pide consejos, pero ellos ya vienen predispuestos a lo que quieren. Y ellos dicen, bueno, si el pastor me dice esto, está bien. Si el pastor me dice esto, está mal, no es de Dios. Y entonces a veces el pastor le dice todo lo contrario a lo que ellos pensaban o lo que ellos quieren escuchar, y hacen después lo contrario. Hay que ser sumiso a veces. Hay que ser manso para aceptar la palabra de Dios. Hay que ser manso para aceptar la guianza del Espíritu Santo de Dios. Mi pasaje favorito, yo sé que usted ya se lo sabe, Romanos 8, me encanta. Todo el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Nadie puede decir que es hijo de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Eso lo dice Romanos 8. La mansedumbre, voy a verla ahora. La mansedumbre significa que nuestra voluntad carnal y rebelde ha sido domada. Ha sido domada esa voluntad carnal y rebelde. No recuerdo, hace unos días, el pastor Ramón, cuando predicaba en la boda que hubo aquí el día viernes de unos hermanos de Panamá, él decía y daba un consejo y me gustó mucho. Y él dice, a nadie, a ningún hombre se le enseña a ser malvado, porque la maldad viene en el corazón. Y eso es cierto. Usted ve a un niño de 1 año, 2 años, él no sabe lo bueno y lo malo, pero sabe pelear. Y usted dice, ¿cómo aprendió ese niño eso? ¿Y cómo es que ese niño aprendió a pelear? ¿Y por qué? Es que nadie le enseña. Eso viene ya en el corazón, porque hubo un hombre que pecó y eso ha pasado. A nadie se le enseña. Mire, si hay a un hombre o a una mujer desde pequeño, de edad temprana, nunca le ponen un stop, un freno, ¿qué va a pasar cuando esté al futuro? ¿Va a ser una persona, por decir así, mala, o va a hacer cosas malas? ¿Por qué? Porque no se le enseñó lo bueno. Entonces nuestro trabajo como hijos de Dios, nuestro trabajo como conocemos la palabra de Dios es instruir en lo bueno, enseñar en lo bueno. Las cosas malas no se enseñan las cosas buenas. Las cosas buenas se enseñan y se plantan.
La mansedumbre significa que nuestra voluntad carnal y rebelde ha sido domada y conducida a una actitud de total obediencia a la voluntad de Dios. Bendito el Señor. Solo en la medida en que nosotros nos rindamos a la obra del Espíritu Santo, se generará la mansedumbre en nuestra vida. En la medida que nosotros nos rindamos a la obra del Espíritu Santo de Dios. Y recalco al Espíritu Santo, porque es el que nos guía. Cristo dijo: no los dejaré solos, les dejaré un consolador. Y Él les recordará todas las palabras que yo les he enseñado. Con la ayuda del Espíritu Santo debemos cultivar 3 actitudes fundamentales hacia Dios. Número 1, la sumisión de la palabra de Dios. Número 2, a la autoridad delegada por Dios a los hombres. Y número 3, a la dirección del Espíritu Santo. Si usted lee, le invito, y si ya lo ha hecho, quizás usted va a compartir esto conmigo. Si usted lee en Hechos, todo el libro de Hechos, usted va a encontrar cómo usted va a ver la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y a veces Pablo decía: bueno, me voy para tal lugar. Y él dice: no pude ir porque el Espíritu no, por decir así en otras palabras, no quiso que yo fuese allá. Y fui a otro lugar. Y yo cuando leía eso hace mucho tiempo, yo decía: wow, que nosotros podamos decir eso en nuestra vida. Voy a hacer algo, pero no. El Espíritu de Dios me está guiando a que no. Ahora cuidado con eso, porque hay gente que dice: no, yo escucho al Espíritu y que el Señor me habla. Cuidado. Dice la palabra del Señor que Él pone el sentir como el hacer. No quiere decir que si usted no escucha la voz audible del Espíritu Santo no es guiado por Él. No. Cuando usted lee la palabra y la escudriña y estudia y sabe más de la palabra de Dios, entonces usted va a saber lo que viene de Dios. Y en un momento de tomar una decisión que sabe que debe tomar una buena dirección o una mala dirección, está allí en esas dos vías. Usted dice, va a venir algo dentro de usted que dice: no hagas eso. Y uno mismo se habla: pero si tú haces eso te va a pasar esto. Ese es el Espíritu Santo allí obrando en mí en ese momento. Uno dice: quisiera, pero tengo un poco de temor, como que no. Cuidado pues, entonces no lo haga. Mejor quédese allí hasta que haya paz para tomar esa decisión. La sumisión de la palabra de Dios. Debemos también cultivar la actitud a la autoridad delegada por Dios a los hombres y a la dirección del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo debemos cultivar un espíritu apacible para con los demás. Eso también es mansedumbre. Un espíritu apacible para con los demás. Un espíritu apacible. Oye, hay hermanos de la iglesia que a veces usted no quiere ni hablar con ellos porque en vez de darle paz, como que trae más. Como que usted que dice: pero ya. Como que a veces, aunque suene duro, pero a veces como que es abrumador. Con la ayuda del Espíritu Santo debemos cultivar un espíritu apacible para con los demás. Ay, es que no lo soporto, no lo tolero. Esta mansedumbre y humildad no significa debilidad, simplismo, o como dicen por ahí, ñoñerías, ni tampoco el compromiso de nuestra fe, sino una relación amorosa hacia aquellos que se oponen al Evangelio y nos desprecian por ser discípulos de Cristo.
Porque el mundo te dice que debes ser agresivo. El mundo te dice que tienes que salir adelante. Pero Dios dice todo lo contrario. En el Sermón del Monte encontramos todo lo contrario a lo que el mundo me vende. La mansedumbre y la humildad no significa debilidad, simplismo. Grábese eso, amado hermano. Bueno, pastor, yo voy a ser manso, pero yo no voy a ser débil. Si el otro viene, dice la palabra del Señor que ponga la otra mejilla. Bueno, el otro tiene que poner la otra mejilla. La mansedumbre y la humildad no significa eso. Ah, pastor, ¿quiere decir que si me vienen también tengo que poner la otra mejilla? No, eso no es humildad, eso no es mansedumbre. Lo acabamos de leer, es una relación amorosa a aquellos que se oponen al evangelio y no se desprecian por ser discípulos de Jesucristo. Va a llegar un momento hasta que la gente nos va a ver, disculpe la palabra, como tontos. Vamos a parecer como tontos ante la gente por hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se burlaban ahí la gente cuando Cristo estaba en la cruz? Este no es el Hijo de Dios, este no. Oye, entonces. Y la gente se burlaba y la gente se reía. Y dice que echaban la vestidura de Cristo a suerte. Dice que le pusieron allá el cosa, ¿no? El rey de los judíos. Le pusieron una corona, pero de espinas. A veces vamos a ser humillados. A veces vamos a ser menospreciados. A veces vamos a parecer los tontos. A veces vamos a parecer los mensos. Disculpen la palabra si suena un poco grosero. Pero es a Dios el que debo presentarme aprobado. Es ante los ojos de Dios, no ante los ojos del hombre. Usted deje que el hombre haga y deshaga. Él tendrá su recompensa. Y una recompensa desagradable. Por último, Jesucristo es nuestro supremo ejemplo de mansedumbre y humildad. Cristo dijo en su palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué hermosa es la palabra del Señor. Seguimos con nuestra serie el viernes y el domingo. Esperemos que todo salga bien. El día de ayer tenían una sorpresa para mi esposa, las pastoras de todo Chiriquí, Boca del Toro. Entonces le hicieron un baby shower virtual. Pero venían 2 pastores en representación a todo ese montón de pastores. Entonces nosotros pensando acá, ¿cómo hacemos para que Carmen se vaya de casa y que puedan decorar y todo lo demás? Bueno, pensando, vamos a llevarla al médico. Bueno, vamos a llevarla al médico porque ella tiene dolorcitos y cosas. Bueno, fuimos y llevamos a mi esposa al médico y cuando sale ella pues para ver cómo va, ¿no? Dice que tenía 2 centímetros ya. Y Dios mío, todo el mundo, y que bueno, sí, pero yo acá pensando, ¿será que tengo que bajar ahorita? Pero bueno, nos dijeron, vaya a las 8 de la noche a revisarse nuevamente. Y bueno, ella fue y está igual en 2 centímetros. Así que no sé si el viernes quiera salir Elani, no lo sé. Sería mejor que sea el martes o miércoles, porque si no, el viernes no voy a poder estar aquí con ustedes. Pero créanme que yo les voy a informar a todos, los voy a tener informados. Yo les voy a decir allá, ya Carmen ya está entrando y usted va a saber todos los pormenores. Voy a ser un buen periodista. Bien, amados hermanos, seguimos con nuestra serie. Vamos a hablar luego los ejemplos de mansedumbre. También vamos a ver la mansedumbre como sumisión a la palabra de Dios. Aquí hay un montón de material. Mansedumbre del discípulo como sumisión a la autoridad de Dios delegada en su iglesia. Bueno,
Allí hay cantidad de estudio. Así que esto lo vamos a estar desarrollando. No sé por qué el Señor quiere que estudiemos acerca de la mansedumbre, pero es importante para nosotros. Pastor, pero yo quiero que usted me predique que Cristo viene pronto. Pastor, yo quiero que usted me diga algo de lo que está aconteciendo. ¿Qué más tenemos que ver de lo que está aconteciendo? Estamos viendo que quizás mañana llega otro huracán y según los estudios dicen que quizás ETA tocó en categoría 2 en las costas. Este se dice que va a tocar en categoría 3. Dice que este va a ser más fuerte que el otro. Hay un ruido allí. Y no sabemos si el Señor es tan poderoso que puede desvanecer esa tormenta. Pero quizás esté en la voluntad de Dios que ese huracán pase por Centroamérica nuevamente. No lo sé, no lo sabemos, pero debemos aceptar la voluntad de Dios. No lo sabemos, no sabemos lo que va a acontecer, pero aférrese más a Dios y no deje que la gente o los malos comentarios enfríen su corazón. Apéguese y amárrese allí a los pies del Maestro. Bien, amados hermanos, póngase de pie. ¿Qué tal si oramos un momento y nos encomendamos a Dios? Es difícil ser manso, ¿verdad? Es difícil ser manso, pero solo con el Espíritu Santo podemos alcanzar. Padre Celestial, Señor, aquí está tu iglesia. Estamos aquí, Señor. Dios, hemos escuchado tu palabra, Dios, y reconocemos y sabemos que nuestro interior es agresivo y debemos dominarlo, Señor, con tu palabra. Señor, debemos ser mansos, debemos ser humildes de corazón, Señor Jesús. Y gracias, Señor, porque nos corriges. Gracias, Señor, porque nos instruyes. Gracias, Señor, porque nos das, Señor, el entendimiento para ser una nueva persona, una mejor persona, una persona que pueda influir cosas positivas en la familia. Señor, que pueda llevar cosas positivas a este mundo que está en tinieblas. Señor, que nuestro corazón se doblegue. Dios, que nuestra voluntad carnal sea doblegada, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos llene, que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestros pasos, que sea tu Espíritu el que nos lleve a toda y que nos guíe a toda verdad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos, Señor, reunidos, Padre. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y creemos que tú harás la obra agradable y perfecta, Señor, en nuestra vida. Llegaremos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Iremos de gloria en gloria, iremos de triunfo en triunfo, Señor. Iremos, Señor, seremos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Señor, ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes. Ayúdanos a ser mansos, Señor, aceptando tu voluntad, aceptando tu palabra, Señor, aceptando todo lo que viene y proviene de ti. Y ayúdanos también a ser mansos con nuestro prójimo. Dios, que esa relación vertical que tenemos contigo, Señor, sea manifestada en una relación horizontal con nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque nos instruyes. Gracias, Señor, porque nos das la fortaleza para ser mejores personas, para poder llevar el evangelio, Señor, a toda criatura, Dios. Señor, que el centro familiar Bethesda, Señor, siempre sea humilde, siempre sea sencillo, sea manso y que podamos alcanzar al necesitado. Dios, que esta iglesia, Señor, siempre esté tu amor y siempre esté tu Espíritu Santo. Que podamos amar al necesitado, que podamos amar a todo aquel que entre por esta puerta. Llévate, Señor, todo ego, toda gloria de hombre es derribada y exaltamos y glorificamos tu poderoso nombre. Señor Jesús, llévanos, Señor, a tu voluntad, guíanos a tu voluntad. Tú eres la cabeza de la iglesia y caminamos, Señor, en un solo sentir, en un solo espíritu, Señor, y caminamos en una sola voluntad que proviene de ti. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que ha venido en esta mañana, a los hermanos que están viendo esta retransmisión
hoy miércoles, el día miércoles. Padre, te pido que esta palabra, Señor, les ayude, Padre, para poder caminar y podamos caminar todos los días, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, bendice, Señor, a todos los que nos sintonizan y a todos los que han estado aquí, Señor, fortaléceles. Señor, manda ángeles que acampen a su alrededor, guárdales, Señor, en todo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mucha paz. Que el Señor me los bendiga rica y poderosamente. Dele palmas al Señor. Accesa ahora a nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bethesda Volcán. Allí podrás encontrar toda la información que necesitas acerca de nosotros. Somos Centro Familiar Bethesda de las Asambleas de Dios, la iglesia de tu familia.